Esta semana, por otro lado, el presidente Petro también mencionó en sus redes sociales al abogado de los Estados Unidos, Dan Newlin, quien habría sido nominado por el presidente Trump para ser embajador de Estados Unidos en Colombia. Según el presidente Petro, Newlin invirtió $1,8 millones para impulsar una campaña a favor de Abelardo de la Espriella y en contra de Iván Cepeda. ¿Podrá la gerencia de la campaña de Abelardo de la Espriella responder la siguiente pregunta? El señor ciudadano estadounidense Dan Newlin invirtió $1,8 millones en la empresa de redes Meta para hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda. ¿Está registrado este apoyo en las cuentas de la campaña presidencial? Está prohibido por nuestra Constitución que dineros extranjeros apoyen una campaña presidencial. En entrevista con el programa La Mañana de NTN 24, Dan Newlin negó las acusaciones del presidente Petro sobre presuntos aportes económicos a la campaña del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella. Le exigió presentar pruebas. Newlin ha calificado los señalamientos como una fabricación de mentiras. ¿Qué le dice directamente usted al presidente Gustavo Petro? And President Petro, I challenge you. Y presidente Petro, lo reto a que demuestre al pueblo colombiano esta información. Ellos merecen verla. Muéstresela. Donde hubo dólares gastados en Meta. Usted fue muy claro sobre dónde se gastó y hacia dónde se invirtió esto. Muéstreles hacia dónde fue. Porque yo le voy a decir una cosa. Lo que yo estoy dispuesto a hacer con cualquier estación, con cualquier medio de comunicación en Colombia, es abrir mis libros, que puedan venir acá, que puedan revisar todas mis cuentas con mi contador y que vean dónde ha ido cada uno de mis dólares durante estos últimos 12 meses. Y ni un dólar se ha ido a ningún candidato o a ninguna persona que tenga que ver con Colombia, excepto mi casa en Colombia, ¿saben? Para mantener mi casa, que he vivido ahí durante 17 años. Pero no hay más dinero enviado a Colombia en lo que relaciona o se vincula con esta elección presidencial. Así que lo reto, presidente Petro, a que haga o la cosa correcta o a que retire esas acusaciones o a que pida disculpas o a que le demuestre al pueblo colombiano esos documentos, los que usted no va a poder demostrar, así que yo estaré esperando una disculpa. Y eso es lo que voy a decir con respecto a esto, porque no planeo instaurar alguna acción legal, aunque lo puedo hacer. Yo quisiera como seguir adelante. Quisiera seguir adelante con eso en Colombia. Yo soy residente ahí. Permita que la gente avance. Esto es una distracción. ¿Sabe? Esto es como intentar generar un problema antes de que justo asume la nueva presidencia Abelardo. Así que lo hemos visto como pasa en países tercermundistas y no debería pasar ahora. Y yo ser parte de eso es vergonzoso, es humillante. No solamente para mí, pero para el pueblo colombiano también, que estuvieron ahí en filas durante horas, muchos que perdieron sus vidas luchando por su país. Muestra el respeto que ellos merecen, permita que el proceso avance, cierre este capítulo, y ese es mi consejo al presidente Petro, que si esto es una mentira, que la es, y es una mentira, es una fabricación. No sé cómo él se inventó eso, pero si el pueblo colombiano ve que eso es una fabricación de mentiras, ellos deben preguntarse también a sí mismos sobre qué más está mintiendo el presidente Petro para intentar revertir esta elección. Bueno, justamente vamos a estar hablando, Hugo, con el senador electo por el Partido Salvación Nacional. Es a propósito de lo que se ha conocido en las recientes horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace algunos días el presidente Gustavo Petro aseguró que el 7 de agosto él va a entregar el poder, que él no se iba a quedar. La pregunta ahora es ¿a quién? Porque nuevamente dice Gustavo Petro que no reconoce el resultado de las elecciones del pasado 22 de junio. Lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente Petro al no reconocer la legitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente electo. De hecho, hoy ha sido esa gran polémica en todo el país en medio de ese proceso de empalme que se están haciendo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ya a esta hora está nuestro invitado Germán Rodríguez y Elena. Senador, nos escucha, bienvenido.
Sí, señor, las escucho, sí, señora. Quiero preguntarle lo que estábamos comentando con mi compañero Hugo. Gustavo Petro lo había dicho, que era el 7 de agosto entregaba el poder, pero sigue sin reconocer, recientemente ya lo ha vuelto a decir, que no reconoce el resultado. La pregunta es, ¿a quién se lo quiere entregar? Y le pregunto puntualmente por la preocupación que tienen ustedes. Bueno, aquí está claro, el único que ganó las elecciones es Abelardo Lasprilla. Él sigue soñando con su filósofo, porque así lo dice en el trino, Iván Cepeda. Iván Cepeda perdió las elecciones legalmente. A Petro sí le han servido las elecciones cuando él ha ganado, con el mismo sistema. Ahorita lo que se viene es que nuestras instituciones sean sólidas, que nuestras fuerzas militares y policías respeten, como siempre lo han hecho la Constitución, y aquí está claro, el único presidente en Colombia es Abelardo Lasprilla. Senador Rodríguez, Petro ha dicho siempre, en repetidas ocasiones, pues que va a entregar el poder el próximo 7 de agosto, pero tras las últimas declaraciones del mandatario, ¿estamos hablando de un golpe de Estado, como lo menciona el presidente electo de Lasprilla? Eso no va a pasar. El 7 de agosto hay cambio de gobierno. Eso no hay ninguna duda. No nos preocupemos los colombianos porque va a haber cambio de gobierno, va a quedar Abelardo Lasprilla. Todo lo que se está generando es puro ruido. Como siempre, ustedes saben que Petro es una persona incendiaria, una persona que parecería tener problemas mentales, como lo ha demostrado en estos 4 años de gobierno. No hay preocupación para los colombianos. El 7 de agosto, nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas militares, nuestras instituciones tienen un cambio de gobierno, se llama Abelardo Lasprilla. El presidente electo senador anunció que suspendía de manera inmediata el empalme que se venía realizando. Le quiero preguntar entonces cómo este gobierno entrante va a recibir la información en temas tan importantes como finanzas, seguridad, salud. ¿Qué van a hacer? Bueno, aquí primero estamos esperando las instrucciones claras del señor presidente electo, pero lo que es cierto es que el gobierno saliente nos deja un desfalco y una maratón de contratos a última hora que se están firmando billonarios en todos los sectores, en especial en el sector defensa. Como ustedes saben, yo soy militar en uso de buen retiro, entonces en el sector defensa hay una cantidad de contratos muy extraños que se están verificando en este momento. Eso es lo que quiere. Realmente no es que el gobierno de Petro de forma voluntaria quiera hacer empalme. No, a ellos no les interesa hacer empalme. Lo que nosotros estamos haciendo es una auditoría forense a todo este descalabro de corrupción que nos deja el gobierno Petro. Senador Rodríguez, sigue preocupando a los colombianos el llamado a la desobediencia civil que llega de la voz del presidente Petro, del excandidato presidencial Cepeda, incluso de líderes jóvenes, como lo vimos hace apenas una semana. Con este panorama actual, ¿cuál es su lectura? O mejor, ¿cuál es el miedo de la izquierda colombiana que está buscando, a través de caminos antidemocráticos, desconocer la victoria de Abelardo Lasprilla? Bueno, ahí está claro, miren. Acuérdese que Petro, con sus hordas de la primera línea, incendió el país en una cosa que ellos le llaman el estallido social, pero realmente fue un estallido terrorista. Que haya oposición, bienvenida a la oposición. Si ellos no están de acuerdo, así es la democracia. El problema es que vuelvan a incendiar el país, las extracciones de Transmilenio, que dañen el metro. Esto es el problema, porque ahí es donde se iniciaría, Dios permita, esto puede ir a extremos de una guerra civil. Ojalá jamás suceda en Colombia, pero lo cierto es que el peligro es que se cruce la delgada línea entre la violencia a la protesta social. Bienvenida a la protesta social, pero mucho cuidado, como se demostró en el estallido terrorista de la primera línea, donde actores como las FARC y el ELN apoyaron económicamente y entrenaron a miembros de la primera línea, y a eso hay que sumarle también todas estas mingas indígenas. Pues ojalá, senador, que ese panorama que usted nos acaba de describir no se dé como usted muy bien lo señala. Le agradecemos mucho su tiempo, Germán Rodríguez, senador electo por el Partido de Salvación Nacional. Muchísimas gracias y firmes por la patria para recuperar Colombia. Camilo Rubiano, excónsul de Colombia en Miami. Hay preocupación entre la gente que dice: ¿qué implicaciones tiene el hecho de que se suspenda el empalme? Eso no significa que el cambio de poderes en Colombia se detenga, ¿no? Bienvenido a Club de Prensa.
Roberto, hola, un saludo para ti, para toda la audiencia. Y bueno, lo que está ocurriendo en Colombia es muy preocupante debido a la actitud irresponsable, antidemocrática y con tintes golpistas por parte del presidente Petro y de su gobierno, al no querer reconocer los resultados que le dieron el triunfo a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo. Esa actitud golpista que desconoce el resultado, que quiere usurpar el resultado, que no quiere generar, digamos, todas las condiciones para que haya una transición y un empalme real, pues lleva a que hoy el presidente electo y su gobierno pues tomen la decisión de retirarse de un empalme. Un empalme que hay que decirle a la opinión que no ha sido el más transparente y por parte del gobierno Petro no ha sido, digamos, el que ha logrado entregar, cumpliendo la ley, toda la información y planteándola, no. Ha sido un empalme tortuoso debido a esa actitud de Petro de querer desconocer el resultado que le dio la victoria a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo. Ahora bien, si ante ese ejercicio antidemocrático de Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella cancela ese empalme, ¿cómo va a continuar la transición de poderes? ¿Está garantizado que Abelardo de la Espriella tome posesión del cargo como presidente de Colombia? Claro que, por ejemplo, en Estados Unidos ya han dicho que solo le van a reconocer a él legítimamente. Pero ¿qué pasos vienen a continuación? Pues más allá de esa actitud antidemocrática y golpista de Gustavo Petro y su gobierno, hoy hay una realidad. Y la realidad es que los colombianos de manera mayoritaria elegimos a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo. Y eso lo certificó en días anteriores el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad para reconocer quién es el que gana una elección. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues Abelardo el 7 de agosto se va a posesionar y va a ser el nuevo presidente de Colombia y José Manuel Restrepo el nuevo vicepresidente de Colombia. Más allá de lo que quiere hacer Petro, Cepeda y todos sus secuaces. Esa actitud antidemocrática se resuelve con una resistencia institucional, donde las instituciones, los colombianos, la ciudadanía, la fuerza pública rodean al gobierno electo, al presidente y vicepresidente electo, respetan y hacen acatar la Constitución, y donde también la comunidad internacional ayuda a respaldar y a rechazar ese tipo de actitudes antidemocráticas de Petro y a respaldar al nuevo gobierno elegido democráticamente de manera libre por la voluntad libre y mayoritaria de los colombianos. Por lo tanto, Abelardo va a poder posesionarse, de eso no cabe duda. No cabe duda, y Estados Unidos lo ha dicho. Usted ha sido cónsul de Colombia aquí en este país. Congresistas, senadores nos han insistido, Washington solo va a reconocer a Abelardo de la Espriella porque tiene el mandato de las urnas, tiene la legitimidad democrática. Ahora bien, entiendo que al ser un empalme antidemocrático el que estaba haciendo el gobierno saliente de Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, lo cancela, puede tomar posesión, debe hacerlo y lo hará el 7 de agosto, nos dice Camilo Rubiano, pero ¿teme usted que desde el gobierno Petro lo intenten boicotear esta toma de posesión? Y en caso de hacerlo, ¿a qué se enfrentaría Petro? Claro, y van a intentar boicotearlo, y lo han intentado hacer. Y en estos días de ese empalme, digamos, a la fuerza que ha hecho el presidente y el gobierno Petro para querer entregar información a medias, pues es para boicotear esto. Pero hay que aclararle también a la opinión. En estos días de empalme, el gobierno Petro no ha parado la contratación, no ha parado los nombramientos. Hemos visto como, por ejemplo, en la Cancillería han expedido y firmado más de 130 decretos nombrando a personas en misiones consulares y diplomáticas, boicoteando y saboteando la política exterior, consular y diplomática del próximo gobierno. Hemos visto cómo, por ejemplo, el Ministerio de Defensa sigue en la senda de contratar cerca de 13 billones de pesos, y no ha parado.
Vimos cómo hace unos días se denunció también que en la liquidación y eliminación del Ministerio de la Igualdad pues iban también unos contratos absolutamente onerosos, o como por ejemplo en el SENA también estaban contratando una cantidad de personas. Entonces, en medio de este empalme el gobierno ha boicoteado lo que debe ser una transición tranquila, transparente, eficaz y de cara a la comunidad y a los ciudadanos, en donde se propenda para que la transición sea pacífica, sin problemas, y que haya, digamos, esa transmisión de mando fácil, y que eso es lo que, digamos, la democracia y la ciudadanía pidió y eligió, pero eso no está pasando. Y esto pues pone obviamente el riesgo, porque lo que va a pasar es que Petro, como ya lo hemos dicho, no reconoce a Abelardo y está diciendo que el presidente electo es Iván Cepeda. Hágame el favor, la desfachatez, el ánimo golpista y antidemocrático de Gustavo Petro. Claro, toda esa actitud de no reconocer es por el temor a una extradición. ¿Extraditará Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro a los Estados Unidos de América? Y es la razón por la que Petro no quiere que asuma el poder. Antes de escuchar su respuesta, señor Rubiano, quiero que repasemos lo último que ha dicho el presidente saliente, porque en las últimas horas volvió a cuestionar los resultados de la segunda vuelta, tal y como nos está explicando usted. Escuchemos. Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables, están completamente probadas. Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda. El triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel. La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de Estados Unidos, tendrán todas las pruebas. Serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma. Y atención, 4:16 hora del este, esto es gravísimo, hay una nueva reacción, un mensaje de último minuto que acaba de publicar Gustavo Petro, habla incluso de guerras civiles. La historia nos enseña, por fraudes electorales, el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. No vamos a caer en estas trampas, dice Petro. Una resistencia civil contra un gobierno ilegítimo debe buscar siempre la unidad del pueblo. Señor Rubiano, llama ilegítimo a Abelardo de la Espriella, que ha ganado democráticamente las elecciones, habla de fraude electoral y habla incluso de guerra civil y de resistencia civil. ¿Sería capaz Gustavo Petro de hacer un llamado a las armas, a la guerra, con el objetivo de evitar su extradición en caso de que Abelardo de la Espriella asuma el poder? Pues la comunidad internacional tiene que estar muy atenta frente a lo que está pasando en este país. El presidente saliente de la República está usurpando la decisión mayoritaria del pueblo colombiano. Quiere robarse las elecciones, quiere robarse esa decisión soberana del pueblo que votó libremente y eligió mayoritariamente a Abelardo de la Espriella como presidente y a José Manuel Restrepo como vicepresidente. Pero además la comunidad internacional tiene que rechazar esa invitación a la violencia que está haciendo el presidente saliente Petro. Esa actitud antidemocrática y golpista de un mal perdedor. Lo que pasa es que él sabe que en Colombia hay instituciones fuertes, que la democracia es grande y que la Constitución se hace respetar por parte de la ciudadanía y las autoridades. Y él le teme a que por fin le caiga el peso de la ley frente a todos los delitos que pueda haber cometido él y su gobierno en materia de corrupción. Y eso es un tema que hay que pedirle a la comunidad internacional que le ponga todos los ojos, que respalde al gobierno electo, que respalde la democracia colombiana, que respalde la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano que eligió a Abelardo de la Espriella y que rechace contundentemente esa actitud antidemocrática y golpista del presidente Petro. La ciudadanía, las instituciones y la fuerza pública debemos rodear por completo a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo para que estas actitudes golpistas y antidemocráticas no pasen. Camilo Rubiano, excónsul de Colombia en Miami, muy tajante en Club de Prensa a la hora, claro, de defender la democracia. Gracias por acompañarnos. No, Roberto, muchas gracias a ustedes y lamento realmente esto que está ocurriendo en el país, pero hay que defender la democracia y hay que defender la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano. Muchas gracias.